Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones, bienvenidos a el encuentro del día de hoy, día martes. Como cada semana, martes y jueves, estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, llevando las enseñanzas de la Kabbalah a todo el mundo. En el día de hoy voy a estar hablándoles, vamos a continuar hablando sobre la figura de Rabbi Nachman de Breslev. Anteriormente ya hemos hecho un vídeo, pero siempre quedan muchas enseñanzas de compartir este gran sabio, este gran cabalista, maestro, fundador de una de las dinastías de místicos judíos conocidos como hasídicos o el hasidismo, y es la línea de Breslev, precisamente, que son los estudiantes, los seguidores de Rabbi Nachman. Y el día de hoy vamos a estar directamente leyendo de sus enseñanzas, vamos a estar ampliando acerca de estas maravillosas perlas de la sabiduría que nos trae Rabbi Nachman de Breslev. Antes de comenzar, a mí me gustaría prender una pequeña vela precisamente a la memoria de Rabbi Nachman de Breslev. Así que vamos a prender una pequeña vela a la memoria de Rabbi Nachman de Breslev, Ezrat Hashem, pidiendo a Kadosh Baruj Hu, en el Zehut y el mérito de Rabbi Nachman de Breslev, que Kadosh Baruj Hu envíe bendición a cada uno de ustedes, a sus familias, que Kadosh Baruj Hu envíe sanación y recuperación completa para todos nosotros, que Kadosh Baruj Hu abra las puertas de la parnasá, de la prosperidad, de la abundancia, de la protección y de todo el éxito y todas las cosas buenas para cada uno de nosotros y nuestras familias, y que Besat Hashem, en el Zehut y el mérito de Rabbi Nachman de Breslev, que vamos a estar compartiendo su enseñanza del día de hoy, podamos recibir prontamente todas estas bendiciones con sanación, recuperación, aslajá, prosperidad, protección y todo lo bueno, especialmente para todas aquellas personas que están siendo afectadas, los hermanos de Venezuela específicamente, luego del terremoto, y también por toda la tierra, aquellas personas que necesitan la misericordia y la bendición divina. Amén. Amén. Ahí está, acabo de poner una pequeña vela a la memoria de Rabbi Nachman, así que Bezrat Hashem, que esa pequeña vela, esa pequeña luz nos ilumine y nos traiga toda esa bendición y toda esa prosperidad, toda la sanación, curación y todo lo bueno de parte del Eterno, en el Zehut y el mérito de Rabbi Nachman de Breslev, Bezrat Hashem. Sin más dilación, vamos a entrar a leer de las enseñanzas de Rabbi Nachman. Yo voy a estar traduciéndolas al español, los textos, y voy a estar explicándoles. Déjenme decirles que es probable, saben que normalmente tenemos encuentros los martes y los jueves, pero es probable que mañana miércoles haga otra transmisión en vivo. Vamos a ver, estoy tratando de encontrar el espacio para dedicar una semana completa para hacer de lunes a viernes, o de lunes a jueves, perdón, pues una serie de vídeos. No fijo, pero sí de vez en cuando si aparece la oportunidad. Hasta ahora no me ha sido posible, tengo con mucho estudio, mucho trabajo, pero estoy buscando la oportunidad. Si Dios quiere, mañana miércoles vamos a tratar de salir en vivo, y el jueves también, Besat Hashem, como siempre con temas diferentes. Sin más dilación, dice lo siguiente. Explica Rabbi Nachman y dice, hablando específicamente de cómo debemos dirigirnos al Creador en oración, en tefilá. Rabbi Nachman dice, es algo muy bueno que derrames tus pensamientos delante de Dios, como un niño pequeño que está implorando delante de su padre. Dios nos llama a sus hijos, como está escrito en la Torá, en el libro de Deuteronomio 14:1, donde dice, ustedes son mis hijos, dice el Señor tu Dios. Es por tanto bueno expresar tus pensamientos y problemas a Dios, como un hijo que está quejándose a su padre y molestándolo. Tienes que pensar, dice, podrías pensar que has hecho mucho mal, que te has equivocado mucho, que ya has perdido el favor de Dios. Literalmente dice que ya no eres uno de los hijos de Dios. Puedes pensar que has hecho tanto mal, tantas transgresiones, que te sientes apartado, alejado del Creador. Dice Rabbi Nachman, aún así debes reconocer, debes saber que Dios te llama su hijo. Por tanto, enseña, ya sea que seas bueno o malo, serás siempre sus hijos. Vamos a asumir que Dios, dice Rabbi Nachman, vamos a asumir que Dios te ha apartado y te ha dicho que no eres más su hijo. Aún así, tú tienes que decir, deja que él haga lo que quiera.
yo voy a hacer mi parte y voy a actuar como un hijo de Dios o una hija de Dios. Dice, qué bueno es, por tanto, cuando se despierta en tu corazón y derramas lágrimas como manantiales de tus ojos y te paras como un niño pequeño llorando delante de su padre. Así es como debemos orar a Dios, dice Rabbi Nachman de Breslev, como un niño pequeño que derrama lágrimas, como esos niñitos que están todo el tiempo prendidos del pantalón o de la falda de la madre, dando gritos, dándole una perreta, y no hay quien los calle porque quiere pedirle algo a los padres, y el niño da perreta y perreta y perreta y prendido y no para y no se calla. Dice Rabbi Nachman, así es como hay que hacerle a Dios, así es como hay que orar a Dios, como un niño pequeño a su padre, que aunque el padre lo aparta, aunque el padre lo empuja, aunque el padre le dice que no, dice Rabbi Nachman, dice, deja que él diga lo que quiera, yo voy a hacer mi parte y no, por mi parte voy a mantener y voy a dar la perreta y voy a llorar como un niño pequeño delante de Hashem y le voy a expresar mis pensamientos, le voy a decir lo que hay en mi corazón. No voy a desistir hasta conseguir lo que estoy pidiendo. Dice Rabbi Nachman de Breslev. Así es como debe ser, explica Rabbi Nachman. ¿Cuántos de nosotros oramos así a Dios? Seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos puesto en práctica algo como esto? No sé si usted ha visto esto, si tiene hijos, que un niño o una niña le da una perreta y él llora y grita y patalea y se prende del pantalón, de la falda y gritos porque quiere algo. Y el padre y la madre no pueden hacerlos callar hasta que finalmente tienen que complacer al muchacho. Pues dice Rabbi Nachman, así es como hay que hacerle a Dios, así es como hay que orarle al Creador hasta que nos conceda lo que le estamos pidiendo. Lo interesante también es que Rabbi Nachman está diciendo, con Dios uno no puede, claro, obviamente él está hablando de que esto es una oración privada, ¿no? Porque esto no lo vamos a hacer en la sinagoga, no vamos a hacer, aunque yo he visto personas llorando en la sinagoga también, yo mismo también he llorado en algún momento en la sinagoga o en el cótel, pero bueno, una perreta como esta hay que armarla en privado, ¿no? Aunque esto me hace recordar ahora, yo conozco un rabino, un cabalista, que es probablemente el más grande Talmid Jajam que pueda haber en Israel ahora mismo. Es probable que sea el sabio más grande que hay en Israel, y es el Mekubal Rabbi Yaakov Hades. Rabbi Yaakov Hades hace esto, como dice Rabbi Nachman, y lo hace público. Si usted no sabe quién es Rabbi Yaakov Hades, búsquelo, busque un vídeo, busque en el internet, ponga cabalista, Mekubal, Rabbi Yaakov Hades, en el Kotel, en Israel, para que usted vea cómo así como un niño que da una perreta, así hace Rabbi Yaakov Hades frente a todo en el Kotel, clamando a Hashem, no le importa que haya nadie, clamando a Kadosh Baruj Hu. Yo he tenido la suerte de conocerlo, de estar con él varias veces, de orar con él en el Kotel varias veces, de estar en la madrugada, 1, 2 de la mañana en el Kotel, escuchándolo enseñar Kabbalah y enseñar Torah, y de luego juntarnos en un grupo donde él empieza a hacer sus oraciones y nos pide que repitamos lo que él dice en los rezos en hebreo. He tenido la oportunidad de conocerlo en privado y de ir a la mikve privada de Rabbi Yaakov Hades en el Kotel. En algún momento fui con el Rav Shimshon y con otro compañero, fuimos 3, el Rav Shimshon, yo y otro amigo que también de Israel, que ahora está en Ecuador. Tuvimos la suerte de ir a ver Rabbi Yaakov Hades y nos dejó para ir a la mikve de Rabbi Yaakov. Es algo, así que busquen a Rabbi Yaakov Hades, los que no lo conozcan. Es uno de los más grandes jamim, los más grandes cabalistas que hay. Es un genio, memoria fotográfica. Rabbi Yaakov Hades fue el que publicó los libros, las obras del rabino Isaac Kaduri. El que publicó las obras del Rav Kaduri fue Rabbi Yaakov Hades. Y es un genio de Torah, de Kabbalah, tiene libros escritos, parecen diccionarios los libros de Kabbalah. Pero cuando él ora, cuando lo vemos en el cótel, él se viste con ropas muy harapientas, los zapatos rotos, anda con un talit, él nunca se quita el talit, ya es un talit como un poco viejo, los pantalones rotos, él parece como un místico del siglo II. Y cuando va al cótel se pone a llorar y a dar gritos y se tira al suelo y clama a Hashem y se rueda por el suelo y hace, bueno, aquello es para mucha gente es como un espectáculo porque o sea, la gente dice, ¿qué pasa acá? Pero así clama él a Hashem.
Y hay vídeos por ahí que están publicados en las redes sociales sobre Rabbi Yaakov Ades. Y esto es lo que dice Rabbi Nachman de Breslev. Esto es lo que está hablando Rabbi Nachman de Breslev, clamar a Hashem, clamar al Creador, casi como un niño. Obviamente, esto hay que hacerlo en privado, pero yo les cuento que conozco a alguien que lo hace público, pero ella eso es un cabalista fuera de serie. Para muchos es el más grande Talmid Jajam, el más grande sabio que hay en todo Israel y cuidado del mundo entero. No nos dejemos confundir porque haya otros que tengan títulos. Los grandes de verdad no quieren títulos, no quieren oficina, no quieren nada. Al Baba Sali le ofrecieron muchas veces el título de Gran Rabino de Israel, lo rechazó. Al Rav Isaac Kadure le ofrecieron muchas veces el título de Gran Rabino de Israel, lo rechazó. Los cabalistas no quieren nada de eso. Entonces, ojo, así es como dice Rabbi Nachman que hay que orar, clamando a Hashem. Y dice Rabbi Nachman, uno no puede tener pena cuando se dirige al Creador. A Dios no se le puede ocultar nada. Si Dios lo sabe todo, los pensamientos, las emociones, todo. Por eso es que Rabbi Nachman al principio dice, es bueno derramar tus pensamientos delante de Dios. Si tienes un problema, háblaselo a Hashem. Hay gente que cuando habla, se va a acercar a Dios, es con miedo, temblando, ay, qué pena. No, hable con sus palabras en su idioma. Hable desde el corazón a Dios lo que le preocupa. No importa si es egoísta, no importa si lo que usted está pidiendo es algo imposible. No, hable con Hashem. ¿A quién le interesa lo que usted tiene que hablar con Dios? Eso es algo privado. Lo que usted quiera decirle a Hashem es entre usted y el Creador y nadie puede venir a regularle la plegaria de nadie. Entonces hable con Hashem, derrame sus pensamientos, lo que le preocupa. Hay personas que dicen, bueno, es cuando yo me pongo a orar o a meditar, me desconcentro, que me vienen ideas, hay algo mal conmigo, no puedo concentrarme. No, está todo bien, dice Rabbi Nachman de Breslev, eso lo vimos en la última clase, de cuando uno está orando, meditando y no se puede concentrar, no es que no se pueda concentrar, es que los pensamientos que te vienen en ese momento, esos pensamientos son los que tienes que elevar en la oración, sobre eso es lo que tienes que hablarle a Dios, por eso que te estás acordando. Háblale a Hashem. Derrama tus pensamientos, tu corazón a Dios. Y dice claramente que hazlo teniendo ese entendimiento de que Dios nos llama sus hijos. Somos sus hijos. Y como un hijo tiene esa confianza con su padre, pues como un hijo que se pone a molestar al padre, porque Rabbi Nachman dice así, como el hijo que molesta y está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Llega el momento en que el padre le dice, ya, toma, aquí tiene, coge por ahí, vete por allá. Déjame tranquilo, toma lo que estás pidiendo y déjame en paz. Bueno, pues muy bien. Uno no puede desistir hasta que conseguir lo que está pidiendo. Entonces, es una imagen muy vívida la que comparte Rabbi Nachman, ¿no? Pero fíjense al mismo tiempo, ¿no? Que como orar desde con las emociones, con el cuerpo, con lágrimas. De hecho, dicen los sabios que uno puede orar y esas oraciones no son escuchadas, que hay oraciones que pueden ser rechazadas, pero las puertas o las únicas puertas que no están cerradas son las puertas de una persona que ora con lágrimas. El que ora con lágrimas dice que esas oraciones son recibidas, esas oraciones no son apartadas, son las oraciones que son recibidas. Las que se derraman las lágrimas, las que van desde el corazón, como dice el salmista, como dijo el rey David, dice el David, pon mis lágrimas en tu odre, oh Dios. O sea, David, cuando por diferentes cosas que hizo y luego se arrepintió y se teshuvá, clamaba a Dios, oraba a Dios con lágrimas. Entonces nunca pensemos, dice Rabbi Nachman, que hemos hecho algo tan terrible que Dios no pueda perdonarnos. Nunca pensemos que hemos hecho tan terribles que la persona se sienta sucia, que no quiera acercarse a Dios en oración, ¿no? ¿Cómo voy a orar si mira lo que acabo de hacer? ¿Cómo voy a orar si no puedo ver a Dios? No, no y no. Ese tipo de ideas no pueden ir, dice Rabbi Nachman. Precisamente por eso es que tienes que orar. Precisamente por eso, porque sabes en la condición que estás, es que tienes que hacer la tefilá. Precisamente por eso es que tienes que buscar al Creador. Es por eso que hace falta acercarse a Dios. No puedes pensar, oye, soy muy sucio, no soy digno. Me he encontrado personas que vienen a verme así a las consultas de Cábala y me dicen esto.
Yo no he visto, no conozco a ningún judío en ninguna sinagoga que cada día al rezo de la mañana diga, no voy al rezo porque me siento sucio, no, me siento indigno. Eso no existe. Eso no existe en la sinagoga. Precisamente por eso es que hace falta orar, por eso es que hay que hacer la tefilá, porque necesitamos de esa ayuda, de esa limpieza espiritual, de esa bendición espiritual. Entonces, precisamente por eso es que no podemos desistir de la tefilá, de la plegaria, de abrir el corazón a Dios, de derramar lágrimas si es necesario y de insistir. Hay veces que se tiene respuesta pronto. Hay veces que usted llora y pasa un mes, 2 meses, un año y nada. Hay veces que demora tiempo. Hay gente que está pidiendo, a veces quiere un hijo, no pueden concebir. Llevan 10 años. Después de 10 años, cuando parecía que todo estaba perdido, ¡pum! Ahí vino el hijo. Ahí vino la curación de una enfermedad, de un cáncer, de una situación difícil. Cuando todo parece que está perdido, ahí viene la sanación y la curación. Pero no desistir nunca. Nunca, que no se puede desistir. Estaba leyendo hoy que hasta científicamente hay científicos están probando ahora. Claro, esto ya lo sabemos en la cábala, ¿no? Pero los científicos, hay un premio Nobel de física que dice que ha descubierto de que las palabras son creadoras y que las palabras pueden cambiar la realidad. Científicamente, él ha escrito en su libro, un premio Nobel de física, que las palabras son las que están creando la realidad donde vivimos. Las palabras son las que determinan la salud que tenemos, el dinero que tenemos, la paz que tenemos, el éxito que tenemos, la fuerza, todo es por las palabras que decimos. Dice un premio Nobel de física. Ojo, ya otra vez en la Kabbalah sabemos todo esto, los místicos lo saben. Pero bueno, la física está acercándose a estas cosas y está hablando de lo mismo también. Y es cierto, uno cuando se levanta, ¿por qué empezamos en el judaísmo hablando de manera positiva, con el Modéani, con agradecimiento? Vemos en el Sidur, los rezos, las Birkat Shahar, las bendiciones de la mañana, son todos agradeciendo a Dios. Gracias por caminar, gracias por la vista, gracias por la capacidad del movimiento, gracias por la liberación, gracias por todo. Es dando gracias a Dios. Empezamos el día agradeciendo. ¿Por qué quiere decir esto? Positivo, las palabras que decimos están transformando la realidad en ese día. No, mire, cada día está siendo creado por cómo usted empezó. Y por eso es que cuando antes de dormir hacemos una oración, el rezo antes de dormir, y cuando despertamos también alabando a Dios. Conectamos el sueño con la mañana. Lo contrario de esto, ¿qué sería? Levantarse malhumorado, quejando, nada me sale bien, soy tal cosa, soy todo negativo. No. Por eso es que precisamente las palabras van creando su realidad día tras día. Y después para sacar esa mentalidad cuesta. Entonces los sabios enfatizan claramente, y los científicos están hablando también de esto ahora, de que efectivamente las palabras están creando la realidad, todo. Tu salud, tu curación, tu dinero, todo tiene que ver con las palabras. Cuando eso está diseñado así, cuando uno quiere algo, está cansado, pues empieza a repetir la palabra, tengo fuerza, tengo fuerza, tengo fuerza, tengo fuerza, tengo fuerza. Está enfermo, pide curación, sanación, sanación, sanación. Son como los mantras. No es que porque repetí el mantra 3 veces ya llegó la sanación, pero empieza a repetir esto y tenga esta rutina y vea como usted, es que todo uno va llamando las energías, son poderes que uno va llamando, lo va fortaleciendo, le va inyectando energía. Y con la acumulación de energía, ¡pum!, toca una tecla y se activa lo que uno necesita. Hay veces es pronto, hay veces hay que levantar una piedra muy grande para lograrlo. No llega tan deprisa, pero llega. Entonces, todo en las palabras. Dice Rabbi Nachman, orar al Creador, insistir hasta que nos conceda. Sigue diciendo el Jajam, dice Rabbi Nachman de Breslev. Dice, tú puedes gritar en alta voz con una pequeña voz. Dice, con esta pequeña voz sin sonido, puedes literalmente gritar, pero nadie te va a escuchar. Cualquiera puede hacer esto. Solo tienes que imaginar el sonido de ese grito en tu mente. Imagina el sonido en tu imaginación exactamente cómo suena, cómo se escucha. Y mantén este sonido hasta que literalmente ese gritar
sin voz sea como una pequeña voz. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que se entiende lo que el Raf quiere decir. Que uno puede gritar con la mente. Lo mismo que podemos orar a Dios con el pensamiento, podemos gritar a Dios cuando necesitamos algo. En vez de gritarlo literalmente, hay quien lo grita. Porque yo esto lo he visto, como digo, Rabbi Yaakov Ades lo grita. Hay personas que van al cótel y gritando, hay unos hasidim que son grupos hasídicos que también gritan. Y en la sinagoga gritan también. El rezo lo hacen gritando. Entonces Rabbi Nachman dice, no te dice que hagas eso, pero te dice, en tu mente puedes gritar a Hashem. Y en cualquier lado que estés, puedes estar conectado con tu pensamiento y en la tefilá a Dios, en cualquier lugar, literalmente gritando a Hashem por ayuda. Puedes ir en el autobús lleno de personas y en tu mente le estás gritando a Hashem que te envíe la sanación, que te envíe la curación, que te envíe la ayuda que necesitas, que te ayude a encontrar trabajo, que te abra las puertas, la bendición, la protección, gritando literalmente, gritando, pero es una voz que está solo en tu mente. Pero el creador que lee los pensamientos y que escucha, es una vibración, literalmente te está escuchando. Y de esto también aprendemos algo. Muchas veces cuando estamos orando, cuando necesitamos algo, señores, a veces hay que gritar. A veces que hay un tipo de oración donde no podemos estar, ay Señor, por favor, concédeme lo que te pido. No, hay un tipo de oración que uno tiene que gritar, mamás, gritar a Hashem, gritar con todo, a todo lo que da la voz. Hay que gritarle a Dios ayuda, hay que pedirle a Hashem que nos abra esa puerta. Y literalmente esto es un tipo de oración que existe, es gritando literalmente, a toda voz. Eso es lo que hace Rabbi Yaakov Ades. Busquen los vídeos para que vean lo que quiero decir. Y los judíos que me están viendo y que son hasídicos saben que hay un grupo de hasídicos, no recuerdo qué grupos son ahora, pero yo he ido a las sinagogas de ellos en Israel. Y cuando rezan es gritando literalmente, haciendo escándalo en voz alta, como estoy haciendo yo ahora para que usted me entienda lo que el punto. Literalmente, señores, hay veces que los rezos hay que gritarle a Dios, clamar a Hashem. Ahí no todos los rezos es con la paciencia y la tranquilidad del Señor. No, hay que gritar también, ayúdame. Así es como hay que hablar en muchas ocasiones. En muchas ocasiones hay que hacerlo. Y es lo que nos está diciendo Rabbi Nachman de Breslev. Es lo que dice Rabbi Nachman. Si está solo en su casa, clame, grite, llore, llame. Si se va al bosque a hacer el Itbodedut, grite, llame a Hashem. Y verá qué bien se siente. Fíjense, esto es hasta una terapia. Por ahí hay gente que hacen un tipo de meditación. Eso lo vi por ahí. Gente que se pone a hacer meditaciones y es gritando, sacando todo. Gente que por mucho tiempo lleva acumulando rencores, insultos, humillaciones y eso lo va enfermando. Y hay por ahí gente que hace estas meditaciones que gritan, sacan, libérense esa energía que los está enfermando y los está debilitando. Rabbi Nachman dice, hay veces hay que hacer así también. Sacar toda esa energía, liberar esa energía, clamar a Hashem para que se nos responda. A veces hay que llorar, a veces las oraciones no todas son iguales. Las realidades están cambiando a cada segundo. Los significados de la Torah están cambiando a cada segundo. Ningún versículo se interpreta igual después que usted lo lea una vez, una segunda vez. Lo puede leer hoy, mañana y pasado y siempre le va a sacar un significado nuevo a la Torah, al Zohar, a los textos. Siempre hay enseñanzas nuevas, porque cada segundo la realidad está cambiando, como nosotros hasta físicamente. Un día somos jóvenes o pequeños y vamos a ser viejos. y después vamos a desaparecer también, pasaremos al mundo espiritual. Es así. Toda la realidad está cambiando, las células de su cuerpo están cambiando a cada segundo, están siendo renovadas, mueren y son renovadas. Los pensamientos están cambiando, todo está cambiando, las emociones, las creencias, todo está cambiando, para bien o para mal. Entonces, Besat Hashem, que sea para bien. Sigue diciendo Rabbi Nachman lo siguiente. Cuando te imagines este grito en tu mente, el sonido realmente va a llegar hasta tu cerebro,
puedes pararte en un cuarto lleno de personas, gritar a Dios en esta manera y nadie te va a escuchar. Es lo que les decía ahorita. Usted puede hacer esto en cualquier lugar. Usted puede ir en un autobús, puede ir al campo, puede estar rodeado de personas y nadie lo va a escuchar porque todo está aquí. Pero Hashem nos está escuchando. El Creador nos está escuchando. Y si puede ir a un lugar que no hay nadie y quiera gritar, pues grite. Saque la energía. Envíe ese mensaje al universo como un shofar. Hay gente que tiene una voz muy grave, muy alta, que cuando gritan parece un shofar. Bueno, pues use eso para lo bueno, para pedir para usted, para su familia y para otras personas. Besat Hashem. Dice Rabbi Nachman lo siguiente. Dice, puedes descubrir muchas prácticas religiosas en los textos sagrados y preguntarte, ¿cuándo voy a ser capaz de cumplir siquiera una pequeña fracción de todo eso? ¿Cómo puedo yo aspirar a siquiera guardar todos esos mandamientos y todo eso que dicen todos esos libros? Todas esas cosas que hacen los cabalistas. ¿Cómo? ¿Cuándo yo voy a hacer todo eso? Imposible, es demasiado para mí. No permitas que esto te frustre, dice Rabbi Nachman. Ve despacio, paso a paso. Así les digo yo a las personas que vienen a verme en las consultas. Pasito a pasito, no se desespere. La gente, no, es que yo llegué tarde a la Kabbalah, ojalá hubiera empezado de joven, que ya tengo una edad. Oiga, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Nadie lo domina todo, todo es pasito a pasito. Y con los años uno va entendiendo las cosas. Y con los años se van aplicando ciertas cosas. En un principio no se puede hacer todo, no se puede aplicar todo. Pero pasito a pasito cada cual va aplicando lo que puede. Hay otros que pueden hacer más. Felicidades con ellos. Usted puede hacer menos. Esté contento con lo que usted pueda hacer. No quiere hacer lo que usted no está en su capacidad hoy. Pero si usted empieza un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado, poco a poco, usted va a ver viendo la diferencia. Les pongo también este ejemplo a las personas que piensan que para servir a Dios, para orar a Dios, para ser espiritual, hay que ser así, ¿no? Rezos, ayunos 5 días seguidos, toda la semana, leyendo la Torah completa, meditando, encapuchado con todos esos mantos y el más devoto que nadie. Muy bien, usted puede hacer eso, felicitaciones. Pero hay personas que dicen, oye, yo no puedo hacer todo eso. Y piensan que cuando uno va a orar tiene que estar de rodillas, con dolor en las piernas, hincado por 5 horas al Señor. ¿Puede usted hacerlo? Felicidades. Usted no puede hacerlo, puede dedicar nada más 5 minutos. Haga 5 minutos hoy. Mañana nada más tiene 5 minutos. 5 minutos mañana. Porque hay quien dice que no tiene tiempo, que tiene que ir a trabajar muy temprano, que regresa cansado del trabajo, que tiene que atender la familia, los hijos. No tiene tiempo para estar muchas horas y se sienten mal. Me lo han dicho en las consultas. Se sienten mal porque no pueden estar tantas horas y sientan que no están muy cerca de Dios, que no sé qué. Porque ellos entienden y piensan que para que a Dios le agraden las cosas hay que estar así, ¿no? De rodillas, horas, ayuno. Y piensan que si hacen 5 minutos, 2 minutos, se sienten mal. Rabbi Nachman dice, poquito a poquito. Yo les pongo el ejemplo siempre de alguien que imagínense que toma un saco y ese saco le echa una piedrecita así. Hoy, una piedrecita. El saco ese pesa. No pesa nada. Eso ni se siente. Es una piedrecita así. Le echa una mañana. Otra chiquitita así. ¿Pesa? No. Pasado. Y así una cada día. Una semana. 7 días. ¿Pesa? ¿Qué va? En una semana eso no se siente. Pero échele todos los días una piedrita así. Así. Por 3 meses. Por 4 meses. Por 5 meses. Por 1 año. Por 5 años. A ver si usted puede levantar ese saco después. De la misma manera son con nuestras oraciones. A veces no podemos hacer 3 horas, pero ¿de qué me sirve hacer 3 horas una semana y después no hacer más nada? Porque hay gente que entra con mucho ímpetu, pero esa energía le llegó hasta un límite. Después, ¡pum! Ya, dejó todo. Pero el que empezó poquito a poquito, pero con consistencia, cada día, ordenado, lo poquito que pudo hacer, no va a ver los resultados al principio, porque la gente se desespera. Quiero respuesta, ya, respuesta a lo que estoy pidiendo. No. Usted no va a ver los resultados al principio, pero con el paso del tiempo, en 3, 4, 5 meses, y si lo mantiene de por vida, excelente.
A ver si esas piedras no van a pesar en ese saco que no va a poder levantarlo. Y va a tener que llenar no un saco, 10 y 20 sacos en toda su vida. Es como acumulando cada día las bendiciones, el progreso espiritual. Y lo mismo es en todo, porque lo mismo es en lo espiritual, que puede ser igual aprender un nuevo idioma, leer un libro, estudiar una carrera. Es difícil, pero es poquito a poquito. Y con el tiempo es que se ven los resultados. No se ven de prisa. El que logra la bendición es el que no se da por vencido. El que cuando lleva una semana o un mes orando y no ve resultado, como quien pone piedrecitas en un saco y dice, no se va a cumplir, y deja de orar. Ahí mismo se le acabó ya el entusiasmo. O el que viene otro y le critica y dice, pero eso no cuenta, eso es muy poco. No haga caso a nadie. Usted haga lo que usted pueda. No se compare con nadie. Usted haga lo que usted pueda en privado, su oración, como quien coloca una piedrita cada día. Y yo le aseguro a usted que cuando pasen unos meses, usted va a empezará a ver toda esa bendición y va a empezar a regocijarse y a ver precisamente que en esa consistencia, en esa paciencia, con esa humildad, usted va a ir viendo los resultados y toda la bendición. Como dice Rabbi Nachman, cuando ves toda esa montaña, no puedes con todo. Con calma, paso a paso, una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Es lo que dice Rabbi Nachman. Aquí lo dice, despacio, paso a paso. No te apures y trates de agarrar todo deprisa. Si eres muy apresurado y tratas de tomar todo a la vez, puedes confundirte. Cuando una casa se quema, la gente ciertamente rescata las cosas que menos valen. Puedes hacer lo mismo en tu confusión. ¿Por qué? Porque están confundidos. Están confundidos. Y en la confusión a veces uno hace cosas que son las que menos valen. Dice, procede lentamente, un paso a la vez. Si no puedes hacer todo, no es tu culpa. Y dice, y uno que está bajo opresión está libre o exento delante de Dios. Usted tiene que trabajar, entra temprano, 6 de la mañana, sale a las 5 de la tarde, tiene familia, tiene hijos, tiene responsabilidad, tiene mucha presión. Dice Rabbi Nachman de Bresle, una persona que está bajo presión, que quiere pero no puede, está exento delante de Dios. ¿Qué es lo que puede hacer? 5 minutos. Va conduciendo y va escuchando, no sé, la Ketoret, o va escuchando un salmo, va rezando mientras va conduciendo, o va en el autobús y en el autobús sacó un libro y está rezando ahí en el autobús, o está leyendo los salmos mientras va en el autobús, o va en el coche, no lo sé, o en el receso, en el recreo, cuando no sé cómo se llama, en el break del trabajo, que le dan media hora, coge 5 minutos para leer un salmo, para leer la Ketoret, para conectarse espiritualmente. Bueno, eso es lo que usted puede hacer. Y eso es lo que el mundo espiritual, lo que Dios valora. Quisiera hacer más, bueno, pero no puede. Y dice acá Rabbi Nachman, el que está bajo presión está exento delante de Dios. ¿Quién no está exento delante de Dios? Bueno, el que puede hacerlo, tiene todo el tiempo del mundo y no lo hace. Y ahí no hay justificación. Pero igual, al final todo es libre pedido de cada cual, ¿no? Pero si usted tiene el deseo, haga lo que usted pueda, paso a paso, dice Rabbi Nachman, algo a la vez, no puede hacerlo todo. Y no es tu culpa, dice Rabbi Nachman. Esto es muy importante porque hay gente que se siente culpables y están cargando una culpa eterna. ¿Por qué? ¿Quién les enseña eso a la gente? Yo me pregunto. Porque no es uno ni dos, está en la sociedad hispana. ¿Quién le enseña a la gente a cargar esa culpa eterna? El pecador errante por todos los siglos cargando ese tormento. ¿Quién le enseña eso a la sociedad hispana que lo estoy viendo yo? No es tu culpa. La gente, es mi culpa, es mi culpa. No, señores, no es su culpa. Usted haga lo que usted pueda. Haga lo que usted pueda. Si las circunstancias le permiten después hacer algo más, bienvenido sea. Pero al principio, y hay momentos, hay temporadas, es como un negocio, ¿no? Hay empresas hay los que tienen empresas lo saben. Hay fechas en el año que la producción aumenta, que las ventas aumentan, pero hay otras fechas en el año en que las ventas bajan.
y ya la empresa se prepara para cuando llegue esa temporada, que sabe que va a haber más clientes, va a haber más ventas, se están preparando para eso. Pero la empresa no se atormentan porque no están vendiendo a todo tope el año completo, los 12 meses. Así habla una persona que es inexperta, que nunca sabe de empresa ni sabe nada de economía. Pero el que sabe y conoce su empresa, conoce su área, conoce su servicio, conoce su producto, sabe que en tantos meses al año aumentan las ventas y después se mantienen estables, después vuelven a subir, etcétera. En el mundo espiritual es igual. Hay momentos en que uno puede estar a todo tope, leyendo, estudiando, rezando, meditando, pero hay momentos en que baja un poco, merma un poco esa intensidad por diferentes razones, responsabilidad del trabajo, los hijos, lo que sea, y después vuelve a retomar. Y la vida es precisamente eso, es un sube y baja. Eso es como las gráficas de la economía. Es un sube y baja, no existe algo todo el tiempo subiendo, imposible. La gente que no tiene conocimiento, que piensa que todo es subir, que todo es subir. No, señores, también vienen los momentos de escasez. También vienen las pérdidas económicas, también vienen que se cerró la empresa, también viene que perdió un dinero, también vienen situaciones negativas. Es como los sueños de Joseph. Dice Dios, le dijo en un sueño, vienen 7 años de abundancia como las vacas gordas y como las espigas, guarda, guarda, porque después van a venir 7 años más de escasez, de pobreza, de hambruna. Entonces, que obvio que va a haber momentos de abundancia y vendrán, y fíjense, fueron 7 años, no fueron 3 meses. ¿Y usted cree que eso es un relato bonito que nos lo contaron ahí para hacer una historia para dormirnos por la noche como un niño pequeño? Eso tiene una enseñanza, porque así es la vida de cada uno de nosotros. Hay temporadas, hay épocas en la vida de una persona que todo le va bien, gracias a Dios, y tiene una empresa, y tiene dinero, y tiene economía, y va creciendo. O espiritualmente está conectado, orando, meditando, lo que sea. Pero hay momentos en que va a caer, en que va a bajar esa intensidad porque las circunstancias están cambiando a todo tiempo y por eso es que uno tiene que reinventarse constantemente a nivel espiritual, a nivel de empresa, a nivel de economía, a nivel de trabajarse emocionalmente, a nivel de pareja, en todo sentido. La gente que no entiende lo que yo estoy explicando son la gente que se pregunta y dice, ay, pero ¿y por qué? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Qué extraño, si yo todo me iba bien. Esa persona no está entendiendo que la realidad está cambiando en todo tiempo, que la espiritualidad está cambiando en todo tiempo, que no están las energías todo el tiempo. Son como las estaciones, están cambiando. Primavera, verano, invierno, otoño, invierno. No hay primavera todo el tiempo que sea fruta y abundancia, ¿no? También va a venir el otoño, se caen las hojas y viene el invierno, el frío y la necesidad. Pero tenga la confianza de que la primavera va a regresar. Ahí es donde falla la gente. Cuando le están yendo mal, se empiezan a atormentar, es mi culpa. No, tenga confianza. Y usted está trabajando, usted está esforzándose, está orando, está progresando en todo sentido, espiritual, material, lo que sea, a nivel de matrimonio, de pareja, de los hijos. Tenga la confianza que su trabajo va a ver los resultados. Vendrá la primavera, pero sepa que esa primavera no es eterna. Vendrá luego también el verano y va a venir otoño e invierno, pero vendrá nuevamente el ciclo. Entonces uno tiene que ir preparándose para ese cambio de estaciones que ocurren a nivel espiritual, a nivel de economía, a nivel de parejas. Personas que se casan y están en una relación y piensan que esto es eternamente, como dicen como las películas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Eso nada más en las películas. Cuando se casan y llevan ya después de 1 año, 2 años, es cuando vienen los platos por la cabeza, la escoba por la cabeza. Muy bien, ya, ¿qué vamos a hacer? Es así. Pero ya a mí se aplacarán las cosas o llegará el divorcio. Llegará el divorcio porque hay gente que no entiende. ¿Cómo pudo pasar? Yo lo que lo amo. Señores, se acaba, la gente cambia, todo está cambiando, las emociones, los sentimientos. Nadie está obligado a nada. Todo está cambiando, las creencias, todo. ¿Por qué sufre la gente? Porque se quiere apegar. Se quiere apegar, pero por mucho que usted se apegue, lo hacen soltarlo. Lo hacen soltarlo. Entonces, no hemos de expandir la conciencia a entender que todo está cambiando, todo está moviéndose. Y uno tiene que saber cómo ir con esa ola. Con esa ola.
quiero mencionar algo otra vez en el caso de Yosef. Fueron 7 años de abundancia y luego 7 años de dificultad, de escasez, de hambruna. Esto nos enseña otra vez que en la vida de una persona puede pasar igual. 7 años próspero, buen trabajo, buena economía, casa buena, un matrimonio, los hijos, parecía que era el paraíso. Y después de 7 años empezó a que el trabajo no le alcanza, que lo botaron del trabajo, que vino un divorcio, que vino una dificultad. Parece que es un problema atrás del otro. Y a veces la gente, no, es brujería, es brujería. No, señores. Es como la historia de Yosef. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas van a venir. ¿Le está yendo bien a usted? Está en la temporada en su vida ahora mismo de las vacas gordas. Dele gracias a Dios. Sea prudente, guarde, porque van a llegar las vacas flacas. No es que la tengan cogida con usted, no es que el diablo esté persiguiendo, no es que la vida es injusta. Eso es así. Llegarán las vacas flacas. Y ojo, fueron 7 años de vacas flacas. No fueron 3 meses, no fue un año. 7. Hay personas, imagínense, porque me ha tocado que han venido a verme en consultas y llevan así 3, 4, 5, 6, 7 años de situaciones difíciles en su vida. Están pasando por el periodo de la vaca flaca. Pero sepa usted que de ahí también se puede salir, que de ahí también van a salir. Entonces, aquí a cada cual lo están probando. Hay quien no tiene que pasar tanto tiempo, quien no sé, 1 año, 2, yo no lo sé. La vida de cada cual. Los misterios que hay en la existencia de cada ser humano, porque aquí cada persona es un misterio. Pero si le está pasando eso a usted y está pasando por un periodo como esas vacas flacas, como esa hambruna, como esa dificultad, no sabemos cuánto tiempo es en la vida de cada cual, pero en el caso de Yosef fueron 7 años. Tratando todo, pero porque eso está decretado. Hasta que se cumplió el ciclo y de ahí salió. Entonces, Besat Hashem, oremos para que Besat Hashem, que esté pasando por eso prontamente pueda salir de esa situación y que pueda recibir su bendición. Pero ojo, esa es una realidad. No es que el mundo esté contra usted, no es que el diablo está persiguiendo, no es que le han hecho brujería, no, es que esa es la realidad de la vida. Periodos altos, periodos bajos, lo que no se puede hacer es rendirse. Hay que buscar solución, hay que buscar ayuda, hay que buscar por todas las puertas, pero nunca rendirse. Porque no sabemos cuándo es que se abre la puerta, por lo tanto no hay que buscar. Hay que buscar. Besat Hashem, el que busca encuentra, como dice el refrán. Entonces nunca rendirse. Eso fue lo que dice también Rabbi Nachman. Lo vimos si no vio la clase pasada, les recomiendo que vea la clase pasada, porque ahí hay muchas enseñanzas. Y yo realmente cuando cojo un libro de Rabbi Nachman, no es leer lo que dice todo lo que dice Rabbi Nachman, no, es que con una frase de Rabbi Nachman puedo hacer un video de 1 hora, con una frase de Rabbi Nachman. Porque es como un océano de enseñanzas prácticas. Recuerden que Rabbi Nachman vivió en el siglo XVIII, en los 1700. Deja buscar la vez que él nació en 1772 y falleció en el año 1810. Siglo XVIII, siglo XIX. Pero son muy prácticas sus enseñanzas. Sigue diciendo el Jajam. Dice así. No frustrarse, dice él. No frustrarse, poco a poco, no rendirse, un paso a la vez, no culparse, sino echarle, como dice el refrán, pecho a la circunstancia, buscar soluciones, pero no frustrarse, no culparse. Hay cosas que se escapan, hay cosas que tienen que ver con las políticas de los países. Tristemente, América Latina está lleno de dictaduras, corrupción. Es terrible, terrible lo que se está viendo en el mundo entero, no América Latina sola, en el mundo entero. La corrupción de los gobiernos a la cara. Entonces, todo eso afecta a la población económicamente, anímicamente, en todo sentido. Entonces, no culparse usted, es que también hay que ver el contexto del país donde vive cada cual. Es a veces muy dura la situación, pero nunca desesperarse, porque cuando menos usted se imagine, se abrirá esa puerta, Besat Hashem. Dice Rabbi Nachman, sigue diciendo, el atributo de la sabiduría es ciertamente mucho mayor que la fe. Sin embargo, tienes que evitar la sabiduría de la especulación y confiar en la fe solamente. La fe tiene gran poder,
Y cuando sigues este camino, puedes lograr lo que deseas en un nivel mucho más alto que la sabiduría. Vamos a explicar qué quiere decir Rabbi Nachman con esto. ¿Qué quiere decir evitar el camino de la especulación? Vamos a hablar. Eso se llama, en filosofía se llama así, especulación filosófica. En cábala se llama teoría. ¿Te has escuchado eso? Hay una cábala que se llama cábala teórica, que todo es palabras y palabras y conceptos. Por eso es que los hasidim no estudian nada de eso. Al final cada cual tiene su camino, ¿no? Hay que estudiarlo, si no estudia la cábala, bueno, hay diferentes caminos, pero hay una cábala que todo es teoría y concepto, y el Adán Kadmon, y que si la Sefirot, y que si Jochma, y que si... Los hasidim no pierden tiempo con eso. La fe, la emuná. Rabbi Nachman está diciendo, realmente eso es superior a la fe, dice Rabbi Nachman. Ojo, eso es conocimiento teórico, especulativo, porque son muchas teorías, conceptos. Dice Rabbi Nachman, eso es superior a la fe. Pero ese es un conocimiento que manejan solamente los intelectuales, las grandes mentes, el que está todo el tiempo en ese mundo y eso le complace y se sabe guiar por ese camino y le va bien. No dice que sea malo, que le va mal, recházalo, no. Pero él, que es un hasídico, ya yo expliqué anteriormente que lo que diferencia a los hasidim de la Kabbalah es que ellos no son, estudian la Kabbalah, pero el hasidismo es otra cosa. Es un sistema místico judío aparte, es como otra escuela de misticismo que no son cabalistas, sin embargo estudian la Kabbalah, pero rechazan todo conocimiento elevado. Para ellos, como dice Rabbi Nachman, la fe, con la fe vas a triunfar. ¿Por qué? Porque ellos están llevando ese conocimiento a la gente simple. La mayoría de la gente no son expertos en todos esos textos, en todos esos conocimientos, porque hace falta horas y años para poder empezar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Cábala profunda, de Partzufim, de Sefirot, de Dan Kadmon, de Ein Sof, de todo eso. Entonces los hasidim dicen, no, dejémosle eso al que tenga ese camino, Baruch Hashem, que Dios lo bendiga en ese camino. Pero dicen, nosotros, los hasidim, nuestro camino es simple, con la emuná, con eso es suficiente. Porque ellos rechazan todo ese tipo de estudio elevado. Para ellos lo simple, con eso usted también va a resolver y Besat Hashem vender la bendición también. Y por eso dice acá, la Jochma es superior, pero con la emuná vas a llegar también. Entonces dice acá, la fe tiene gran poder y cuando sigues este camino puedes lograr tu deseo. Es un nivel mucho más grande que la sabiduría. La fe tiene poder. El sabio se queda mucho en las teorías, pero usted no ha visto cómo, por ejemplo, los grandes sanadores normalmente no son gente que sean grandes intelectuales. Los grandes sanadores son gente simple, ellos ni han estudiado, pero tienen su fe y la fe tiene poder, dice Rabbi Nachman de Breslev. Hay quien tiene las dos, ¿no? Hay quien tiene muchas ojos, es un gran sabio, tiene mucho conocimiento y también es sanador, ojo, hace milagros también. Pero esos no son todos los casos. La mayoría de los intelectuales, los académicos, los filósofos, la gente de la universidad, todas esas cosas, no están, o sea, la fe, eso, sí, tendrán fe, pero no es lo que dice Rabbi Nachman. Y por eso se está yendo por un tipo de misticismo que es simple, la emuná, porque dice, la emuná tiene poder. Y si sigues este camino, lograrás tus deseos. Y es un nivel mucho más alto que la sabiduría. Parecería esto una contradicción, porque está diciendo, Jochma es mayor que emuná. O sea, la sabiduría es mayor que la fe. Pero dice Rabbi Nachman, sin embargo, si sigues el camino de la fe, vas a lograr todos tus deseos y esto es mayor que la sabiduría. Que parece una contradicción, pero no lo es. Porque aquí, ¿qué hace el que tiene fe? El que tiene fe se anula a sí mismo y pone todo en las manos de Hashem, en las manos de Kadosh Baruj Hu. A quien esté clamando él, se quita el del medio y confía en que Hashem lo va a resolver. Dios lo puede, Dios nunca duda, Hashem lo puede. El que tiene mucho conocimiento, a veces eso le puede entorpecer, porque es muy racional, todo muy científico, para todo quiere una prueba, para todo quiere que le demuestren, no, todo es buscándolo. Entonces,
puede ser llegar a dudar, ¿será verdad? ¿No será? ¿Va a pasar esto? No, ¿podré resolver lo que estoy buscando? ¿Podrá fulano de tal que tiene una enfermedad nefasta, un cáncer, una situación difícil? ¿Se salva o no se salva? El que es muy racional, le cuesta creer, le cuesta tener ese nivel de emuná, de fe, porque todo es basado, ¿no? Los cálculos, si le mueven el piso se tambalea. El que tiene fe se despreocupa de todo. El que tiene fe, ese tiene un gran poder, porque la fe, ya lo dicen los sabios, la fe es gran fuerza. Por la fe de la persona, por la emuná de una persona es cuando se te hace el milagro. Cuando todo el mundo te dice de manera racional, eso es imposible. Es cuando Hashem es así y mueve a una persona que tiene fe, y es cuando ocurre el milagro, la curación, la bendición. Y por eso dice Rabbi Nachman, la fe está en ese nivel, es mucho más alto que la sabiduría, porque te va a conseguir tus deseos, lo que necesitas. Son muchos ejemplos que podríamos contar aquí de casos de fe. Personas que han ido a los doctores, los médicos, le han dado diagnóstico, no, ya no hay solución, vaya a la casa, a morirse ya, no hay más nada que hacer. Y después de eso, con su fe, con su confianza, con la plegaria, ¿cuánta gente no han superado situaciones difíciles, enfermedades, cáncer, y ahí están? Recientemente escuché un caso, una persona aquí en Miami, fue al médico y lo operaron de un tumor en la cabeza. A los pocos días el tumor volvió a aparecer y se le regó por todo el cerebro. La placa lo que le mostraba era el rayo X, todo el cerebro lleno de una cosa, bueno, ya un tumor completo. Y con una foto que llevó un familiar, con una foto que se la llevó a una persona que es sanadora, el hombre puso la mano sobre la foto y simplemente oró y pidió a Dios por esa persona. Y le mandó, creo que un remedio o algo. Y en una semana el hombre se le había reducido todo ese tumor y se le había quitado completamente y sano el hombre. Eso no hay que... ¿Cómo se entiende eso? La emuná. La emuná es la que mueve las cosas. Claro, no es una fe vacía, es que uno entiende que hay mecanismos espirituales que uno no los entiende, pero uno confía. La emuná es eso, la confianza, bitajón, la confianza en que hay algo más grande que está moviéndose todo. Entonces, es lo que explica Rabbi Nachman. Sigue diciendo Ram, dice Rabbi Nachman de Breslev, dice, tienes que hacer un esfuerzo. Dice, haz cada esfuerzo para meditar por un periodo de tiempo todos los días, arrepintiéndote de lo que debas. No todo el mundo tiene esa tranquilidad mental cada día, todos los días. Los días pasan y se van, y uno encuentra que nunca tuvo el tiempo, que nunca se tomó el tiempo de realmente pensar. Tienes que, por lo tanto, asegurarte de dedicar un tiempo específico cada día para calmadamente revisar tu vida. Considera lo que estás haciendo y analiza si conviene o no dedicar tu vida a ello, al camino que estás tomando ahora mismo. Si no meditas, si no reflexionas, no vas a tener sabiduría. La sabiduría no es de los libros. Leer libros, eso es acomodar información, una base de datos, una memoria, un USB. La gente cree que leer libros es sabiduría. Los libros están escritos porque toda esa gente vivió su vida y después escribió sus experiencias, lo que vivió. Fue lo que vivió. El que vive es el que escribe. Dice Rabbi Nachman, si no meditas, no vas a tener sabiduría. Puedes ocasionalmente ser capaz de concentrarte, pero no por ningún tiempo, no por mucho tiempo, dice Rabbi Nachman. Tu poder de concentración va a permanecer débil y no serás capaz de sostenerlo. Si no meditas, dice, no serás capaz de darte cuenta de la tontería que es este mundo, así dice Rabbi Nachman. Porque cuando has relajado y penetrado en tu mente, serás capaz de ver que todo
es vanidad. Todo es vanidad. Detrás del dinero, atormentarse por dinero, vanidad. Ir detrás de la gente que anda llorando, ay, que quiero casarme, que la mujer, que el marido, que el hombre, ay, señor, que quiero encontrar pareja, vanidad. Que si los hijos, que si no sé qué, que si, vanidad. Que si quiero un coche, un carro, que si bla, 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 vanidad. Quiero acumular todos los conocimientos del mundo, orar de rodillas delante de Dios, ayunando no sé cuántas veces al mes, vanidad. Dice Rabbi Nachman de Breslev, todo es vanidad. Es lo que está diciendo el Jajam. Ya lo dijo el rey Salomón, eso está escrito en el Coelet de Eclesiastés. Y dice Salomón, yo tuve de todo, mujeres, casa, palacio, riqueza, fortuna, todo, sabiduría. ¿Y qué dijo el rey Salomón? Todo es vanidad y un esforzarse tras el viento. Hoy estamos, mañana no, como una brisa que pasó. Entonces, no es que no se disfruten de esas cosas, sí, hay que disfrutarla, enamórese, quiera vivir bien, haga lo que usted quiera. Pero el problema, ¿dónde está? Cuando la gente se atormenta mucho con todo eso, cuando sufre con todo eso, cuando recibe una cosa y la pierde y ahí está sufriendo 1 año, 10 años de luto porque desde que se divorció ya no puede amar a más nadie porque el amor de su vida. Señores, no sufra en vano. Ya lo dice el texto, es vanidad. Sea feliz. Lo que Dios le ha dado, disfrútelo. Sí, busque vivir bien, busque casarse, tenga una casa grande, lo que usted quiera, todas las comodidades. Eso no es malo. Lo malo es apegarse, lo malo es cuando lo pierde, sufrir por eso. Lo malo es no vivir porque está atado al pasado. Ay, que la relación que se acabó hace 50 años, pero no lo puedo olvidar. Bueno, pues entonces no puede hablar de que no es feliz porque no quiere soltar. Rabbi Nachman está diciendo todo es vanidad, al final todo es vanidad, pero la gente no se va a dar cuenta de eso si no se dedica un tiempo a examinar la vida, darse cuenta si el camino por donde va le conviene o no. Si usted se lleva tiempo de luto sufriendo, no avanza, pues que ese camino no es bueno. Suelte esas emociones porque siguen enganchados con emociones, con pensamientos, con cosas. No es sencillo, es difícil, pero hay que intentarlo. Hay que vivir. No hay que tener miedo a equivocarse. Entonces Rabbi Nachman dice, al final todo es vanidad, vamos a pasar por esta vida. ¿Quién se acuerda? Es que ahora mismo en este mundo, ¿cuántos millones, billones de personas hay? Que no sabemos sus vidas, sus deseos, sus aspiraciones. ¿Y a quién le interesa? A nadie, porque no los conocemos. Para nosotros no existen. Ahora mismo hay 8 billones de personas en el planeta y realmente ni a usted ni a mí nos interesa, como a ellos tampoco les interesamos, no porque nos querramos, es que no los conocemos. Y como no los conocemos, ni siquiera pensamos que en este mundo está habitado. Y estamos hablando de seres humanos. ¿Cuánta vida más no hay? Plantas, animales, de todo. Peces en el océano. Pero como no los vemos, como el refrán que dice, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, como no los vemos, pues no sentimos nada. Pues es lo mismo. Uno tiene que aprender a soltar todas esas cosas. Sea feliz, haga lo que usted pueda, disfrute. Sí, busque vivir bien, pero no se apegue a nada. Porque ahí es donde viene el sufrimiento, el dolor, el estar estancado, la culpa. Suelte todo eso, que al final todo eso es vanidad. Como dicen los sabios, si esta vida es corta y encima vivir una vida amargado y sufriendo, que es fulanito, que me dejó fulana, que se me dejó una persona va a tirar toda su vida y que se suicida incluso, ¿no? Que me dejó, si me deja me mato. Si me deja me tiro al puente, me ahorco. Por una persona. Si en el mundo hay 8 billones de seres humanos. Sí, pero esa es la que yo quiero, esa es la que yo quiero. Ah, bueno. La gente caprichosa. Dice Rabbi Nachman, suelta eso. Vive, sé feliz. Sé feliz, dice Rabbi Nachman. Todo es vanidad al final. Vanidad. Más vanidad. Y eso es el que se sienta a reflexionar. Porque dice, si vives una vida y no dedicas cada día un tiempo a reflexionar, te vas a dar cuenta que los días pasan y nunca tuviste el tiempo de sentarte para pensar en estas cosas. Y si los días pasan, y más que pasan pronto, porque usted
estamos viendo que ahora estamos en julio y ahorita vemos los hoy y ya estamos en diciembre. Y viene otro año, y viene el 2026, 27, 28, 20. Los años se van volando, los meses se van volando. ¿Y la gente qué hace? Meses y meses y no hace el cambio. Meses y meses y no acaba de aprender el idioma que quiere aprender. Meses y meses y no acaba de aprender hebreo, inglés, lo que sea. Meses y meses y no acaba de superarse. Meses y meses y no hace nada. Y después se pregunta, ay, ¿por qué me irá tan mal a mí? Dice Rabbi Nachman, es que el tiempo pasa y no encontramos el tiempo para reflexionar en las cosas. Si no reflexionamos, no vamos a saber cómo tomar buenas decisiones. Y no nos vamos a dar cuenta de la tontería que es este mundo. De que no vale la pena vivir toda una vida amargado, sufriendo, quejándonos. Hay gente que pasa toda la vida, se levanta y parece un oso, gruñón, todo el tiempo peleando. Le ve la cara y parece un Rottweiler, un perro de esos bravos. Usted los ha visto, ¿no? Van por la calle y parecen que se quieren comer al mundo. ¿Por qué? Dice Rabbi Nachman, este mundo es una tontería, dice Rabbi Nachman. Una tontería. ¿Sabe cuántas personas han vivido en este planeta? El otro día estuve leyendo ese dato, un científico, ¿no? Ahora creo que eran 17 billones de seres humanos, algo así, o 137 billones de seres humanos que han vivido en este planeta. ¿Quién se acuerda? ¿Quién conoce? Si en algún momento los sueños que tenían, si la hicieron pasar vergüenza, si la religión que tenían, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir esto? Que usted haga lo que tenga que hacer, sea feliz, crea en lo que usted crea, bendiga a Dios, alégrese. A nadie le interesa, solo busque su felicidad. Hay gente que no vive su vida porque, ay, no, porque ¿qué van a decir de mí? No, que el vecino dirá de mí, mi familia qué va a decir de mí. Y no viven su vida por el que dirán. O viene el fulanito y lo critica y le hacen más caso a lo que dice el vecino, o lo que dice el mengano, lo que dice el pariente, lo que dice no sé quién. Y no viven por lo que dice fulano, por lo que dirán, por lo que dirán, por lo que dirán. ¿Qué dirá mi religión? ¿Qué dirá mi comunidad? ¿Qué dirá mi familia? Pasan las generaciones, todo el mundo se muere. ¿Y quién se acordó? ¿Quién se acordó de usted ni lo que dirían? Todo el mundo se murió. Dice Rabbi Nachman. Dice, si no meditas, si no te pones a pensar en estas cosas, no te vas a dar cuenta de que todo el mundo es una tontería, una estupidez. Y si no haces esto, dice, cuando has reflexionado, cuando has pensado, cuando has penetrado en tu pensamiento, entonces te vas a dar cuenta que todo es vanidad. Y muchas veces hay que, como dice, mandar a todo el mundo por ahí. Que se vaya todo el mundo, siga su camino y vive usted su vida. Y no le interese, sea feliz, haga lo que usted quiera. Si usted quiere ir de vacaciones, váyase de vacaciones. Quiere viajar al mundo, vaya por ahí, no sé. Quiere mudarse a otra ciudad, múdese a otra ciudad. Se quiere cambiar de religión, ya no quiere una religión, practique la religión. Está enamorado de una persona, dígale a esa persona lo que usted siente, te amo, te quiero. ¿Qué importa? Te dijo que no, o te puede decir que sí. Pero por el qué dirán, la gente no vive. Los miedos los atan. Y hay mucha gente que voluntariamente busca ser atada por esos miedos. Eso es una cosa difícil de entender, pero los conozco, esas personas, y estoy seguro que usted también las conoce. Gente que voluntariamente no saben tomar decisiones, sino es que otro los manda. Y todo el tiempo es preguntando además, ¿y usted qué cree? ¿Y tú qué crees? O sea, no toma decisiones, es todo lo que el otro le dice. Hay gente así, no saben dirigirse a ellos, sino es porque otro tenga que decirle cómo dirigir su vida. Eso también tiene que ver con los niveles de conciencia, ¿no? de las personas, los seres humanos. El tema es amplio, pero yo creo que es claro lo que está diciendo acá el Jajam, Rabbi Nachman de Breslev. Voy a leer 2 párrafos más y con esto voy a hacer una pausa. Hay tanto acá que esto hay tiempo aquí para 1 o 2 videos más, que es Besat Hashem, así lo voy a hacer. Voy a hacer 2 o 3 videos más, trayendo las aplicaciones prácticas de lo que estamos estudiando. Leeré 2 párrafos más porque llevamos ya 1 hora de transmisión. Dice lo siguiente. Dice Rabbi Nachman, nunca te dejes caer completamente. Hay muchas formas en las que puedes caer. Algunas veces tu oración y tu devoción pueden parecer sin significado, sin sentido. Fortalécete a ti mismo y comienza de nuevo, dice Rabbi Nachman.
Actúa como si fueras iniciando tu servicio a Dios nuevamente, como la primera vez. No importa cuántas veces caigas, levántate y comienza de nuevo. Haz esto una y otra vez, porque de la otra manera nunca vas a acercarte a Dios. Acércate a Dios con toda tu fuerza. Permanece fuerte. No importa cuán bajo caigas. Ya sea que bajes, que subas o que bajes. Siempre desea acercarte a Dios. Puede ser que caigas bajo, pero clama, llora a Dios y haz todo lo que esté en tu poder para servirle con alegría. Sin esta fuerza interna, nunca vas a ser realmente capaz de acercarte a Dios. Sigue empujando hasta que no puedas hacer nada más sino servirle con toda tu vida. Debes estar listo a hacerlo incluso sin la promesa de recompensa. Es que cada línea y cada oración de Rabbi Nachman es para debatirla y para analizarla. Cada línea de lo que dice son ríos de sabiduría. Dice, nunca te dejes caer completamente. Por ahí empezamos. Nunca te dejes caer completamente. Nunca. Hay personas que a veces hasta la apariencia te está diciendo el estado interno de una persona. Hay, por ejemplo, mujeres que de joven se arreglan, se maquillan, se pintan, se ponen bien bonitas. Pasan los años, ya no se pintan, no se arreglan, se han dejado caer, como dice el refrán. Dice, nunca te dejes caer. Yo conozco personas, empezando por mi abuela, que tiene 85 años, y con 85 años todavía se arregla, se peina, se viste bonita, porque no se trata de que uno va a lucirle a los demás, uno lo hace por uno. Cuando uno se arregla, no se deja caer, se prepara, uno se siente bien. Entonces dice, nunca te dejes caer, dice Rabbi Nachman de Breslev. Y dice acá, en el caso del servicio a Hashem, por mucho que uno caiga, a levantarse, falla, no importa, levantarse. Hay quien está cansado, dice que yo lo he intentado tantas veces, que yo he orado tantas veces, que he buscado y no hay manera. Y eso lo ponen como excusa para no seguir intentando. Es que usted no me entiende, es que ya yo lo he intentado, es que ya yo he rezado. Rabbi Nachman está diciendo, no hay nada que entender, empieza de nuevo. Nunca te dejes caer, empieza de nuevo, una y otra vez. Lo que no se puede hacer es rendirse. No se puede uno rendir. Es lo que está diciendo el Jajam, Rabbi Nachman de Breslev. Comienza otra vez. Y dice, y si es en el servicio al Creador, o en lo económico, o en el que sea, una y otra vez, al punto en que empujes tanto que no te quede otra opción que ser exitoso. Que no te quede otra opción que ser exitoso. Ya he puesto el caso, Nikola Tesla, que inventó la bombilla eléctrica. Dicen que falló 1000 veces. Y a las 1001, no sé si este rato será cierto o no, pero dicen que al 1000 intento y uno fue que logró la bombilla, que hoy tan fácil cualquiera prende una luz en su casa. Pero este científico, imagínense que a las 10, 15 veces de intentarlo, dice, esta es una idea, tengo que estar mal mi pensamiento, mi idea está errada. Estuviéramos todavía alumbrándonos con velas. 1000 intentos. ¿Quién de ustedes? ¿Quién? Porque yo no recuerdo que había intentado nada 1000 veces. 1000 veces. Y a las 1001 fue que lo pudo lograr. Esto es practicar lo que dice Rabbi Nachman. Si uno sabe que este camino está correcto, pues por ahí, hasta que no te quede otra que ser exitoso.
Si quieres levantar una empresa, hay que modificarse, hay que cambiar, hay que buscar estrategias, pero hasta lograr la meta, hasta levantar la empresa, hasta fortalecer el matrimonio, hasta dar una buena educación a los hijos, hasta superar, hasta graduarse en la universidad, hasta acercarse a Dios, si es que nos hemos alejado. Que no nos quede otra, como dice Rabbi Nachman, que lo hemos intentado tantas veces, que no nos quede otra que ser exitosos. Cuando usted quiera la próxima vez rendirse, se sienta sin fuerza, se sienta cansada, saque la cuenta y diga, a ver, ya agoté mis 1000 intentos. Si usted no ha agotado sus 1000 intentos, que es lo más probable, que hay gente que que a la tercera ya se cansó, como dice la gente, ¿no? La tercera va a la vencida, sí, bueno, lo vencen a la persona, se da por vencido. No se dé por vencido. Saque una lista. 1000 intentos, ya llegó a los 1000. Si no ha llegado a los 1000, tiene esperanza. Siga tratándolo, siga tratándolo y siga tratándolo hasta que lo logre. Es lo que nos dice el sabio. Que no quede otra que ser exitoso por decantación. Dice, sigue empujando hasta que no quede más nada que servir a Dios con toda tu vida. Pero aquí viene la parte más fuerte. Claro, lo está diciendo en el servicio a Dios, ¿no? Sirve a Dios de esta manera, con toda tu vida, aun cuando no haya promesa de recompensa. Esto es clave. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué lo estás haciendo? Hay personas que quieren burlar el mundo espiritual, ¿no? Creen que el mundo espiritual se compra con dinero, que a Dios se compra con dinero. Hay personas que yo he escuchado personas que le dicen a Dios en sus oraciones, porque esto lo he escuchado yo, literalmente, gente que dice, y ya lo tienen como un refrán en su boca. Le dicen a Dios, Dios mío, ayúdame para que yo te ayude. Ahí está el error. Para que yo ayude a Dios. Si es que le hace falta ayuda somos nosotros. Ayúdame para que te ayude. Si, que si no me ayuda, pues no me interesa nada del Creador. O sea, hay un interés ahí con Dios. ¿Qué disparate es ese? Una fe de verdad, un servicio de verdad, una amistad genuina viene cuando no hay interés. Esa es la verdadera amistad. La verdadera amistad es cuando uno tiene un amigo que de verdad, o el amor igual, la pareja, ¿no? Cuando hay un amor, pero no por interés, no por dinero, no por lo material que te puedan dar. Ese es amor de verdad. Esa es una amistad de verdad. Esa es la relación que queremos cultivar con la divinidad, con Dios. De amor, de amistad. Y dice Rabbi Nachman, hazlo aunque no haya recompensa. Ese es el nivel más elevado. Al principio la mayoría de la gente no tiene ese nivel. La gente de labios para afuera pueden decir, sí, yo amo a Dios, sí, hasta que te viene la prueba, hasta que te viene la enfermedad, hasta que pierdes un hijo, hasta que tienes un accidente, hasta que pierdes el dinero, hasta que pierdes la empresa, y ahí maldice a Dios y a las huestes celestiales. Entonces eso está demostrando que no había una comprensión profunda, servía por un interés. Cuando te quitaron el interés, ahí maldijo a Dios, como Job. Eso fue lo que le dijo el diablo. Quítale todo y verá cómo te maldice. Te sirven por interés, dice el diablo, ¿no? ¿Y qué dice Rabbi Nachman? Como Job, que aunque te lo quiten todo, como dice Job, le decía, maldice a Dios. ¿Y qué dice Job? No, Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y hasta que expire, no quitaré de mí mi integridad. Realmente, vuelvo a decir, aunque muchos digan de labios para afuera, es difícil cuando viene una prueba dura. Pero Rabbi Nachman dice, ese nivel se puede lograr. No se sienta mal si todavía no está en ese nivel. No se sienta mal si cuando ora a Dios, nada más llama a Dios para que le haga falta, a pedirle. Porque hay gente que cuando ora, nada más llama a Dios para pedirle. No se sienta mal. No estamos criticando nada. Si no está en ese nivel, está bien. Entonces no se sienta mal. No está en ese nivel, ya está. No estamos en ese nivel. Se ora para pedir. Bueno, pero Rabbi Nachman dice, no, el nivel debe ser servir a Dios aunque no te dé nada, aunque no haya recompensa, como dicen los jamín del Talmud y todos los sabios de la Kabbalah. Está escrito en el Talmud así: Dios mío, ayúdame a servirte con un corazón, pero no lo hago por la Mavá, ni por el paraíso, ni por nada, sino por el amor que te tengo. ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Cuál es la amistad verdadera? La que no tiene interés. Son gente que te van a querer en las buenas o en las malas, cuando tenga o cuando no tenga. Por eso es que no todo el mundo es amigo y no todo el mundo es de verdad alguien que te ama.
Pero hay gente que se engaña, ¿no? Ah, ella me quiere o él me quiere. Ese es mi amigo. Pero cuando viene el problema, ahí es cuando vas a saber quién es tu amigo de verdad. Quién se queda a tu lado y quién es el que se va. Muy bien. Esos son ahí como se revelan las cosas. Pero ojo, también eso es con Dios. Cuando te va todo bien, cuando vas con abundancia, oras con tanta asiduidad, agradeces a Hashem con tanta asiduidad que como cuando tienes un problema que es de rodillas día y noche, ayunando, rezando, clamando a Dios. Pues casi sería mejor tener a la gente llena de problemas para que esté rezando, diríamos, ¿no? Entonces el punto acá que está haciendo Rabbi Nachman es servir al Creador. El nivel ideal es servir por ese amor, por esa conexión, pero no por interés. La mayoría no está a ese nivel todavía. Muy bien, haga lo que usted pueda, hasta que un día, Besat Hashem, en esta vida, en la otra, cuando sea, pero cada cual en su nivel, un día pueda llegar y decir a Dios, no tiene que tampoco decirlo a nadie, mejor dicho, diría yo así, no, que es algo tan personal que no tiene nada que probar a nadie. Su relación con Dios es personal, íntima, solo Dios sabe el corazón y la mente. No hay que probarle a ningún ser humano nada. Pero ese debe ser el nivel, servir a Dios aunque no nos dé nada. Esa parte es difícil. Esa parte es difícil. Porque Dios dice, tú vas a servirme a mí aun cuando no tengas nada. Deja ver si es verdad. ¡Pum! Y te empieza a quitar las cosas. ¡Pum! Adiós matrimonio, adiós casa, adiós trabajo, adiós hijos, adiós salud. Porque nos van a probar. A todos nos están probando a ver si es verdad. Con abundancia y en carencia. Con salud, con enfermedad. En todo momento nos están probando porque a Dios si no hay quien lo engañe. De labios para afuera se puede decir eso que usted quiera. Pero al jefe, a ese no. A ese no, porque ese sí quiere ver resultados, a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Entonces, por eso decía, ojo, esto es mamá, las cosas son niveles muy, muy elevados. Y por eso por eso es que la espiritualidad de cada cual uno debiera mirar y dejársele, como dicen, guardarse la espiritualidad suya. La de cada cual, privado, servir a Dios, pan, tranquilito, y no haga mucho ruido, porque el que hace mucho ruido y alardea, lo van a escuchar de arriba y van a decir, mira, vamos a ver si es verdad, mira fulano lo que está diciendo, vamos a mandar una situación. Y ahí la gente, bueno, es maldiciendo, hablando. Y hay quien no, hay quien de corazón recibe la prueba, muestra su fidelidad a Dios y que dice Dios, ahí está mi siervo, ahí está mi sierva. Entonces, las dos también están, pero todo es personal, todo es individual. Voy a leer el último párrafo. Dice, algunas veces tú puedes tratar muy duro y aún así no ser capaz de orar. Pero nunca te desilusiones. Esta es la regla más importante de todas. Oblígate a decir cada palabra del servicio, o sea, del rezo que se hace, del sidur, de la tefilá. Hazte creer que eres como un niño pequeño que acaba de empezar a leer y simplemente di las palabras. En la mayoría de los casos, Dios entonces va a tocar tu corazón con un fuego y te va a despertar a orar con emoción, con sentimiento, con fuego en el corazón. La cosa más importante es la verdad. Puedes ser distraído en tu adoración, pero sentir la verdad. No importa tu nivel, siempre puedes hablar desde la verdad más simple en tus oraciones. Esto yo creo que es clave, ¿no? Como yo decía al principio, Dios lo conoce todo. A Dios uno no puede hacerle un cuento o decirle, yo te prometo esta cosa, si tú me das, te prometo que te voy a hacer, y en el corazón está pensando otra cosa. Como hay quien piensa, si me da cuando me dé lo que le estoy pidiendo, ojos que te vieron, ni me acuerdo. A Dios no se puede engañar. La verdad siempre. Hashem, te estoy pidiendo porque necesito de corazón que me ayudes. Tengo una necesidad, tengo esta enfermedad, tengo una escasez económica, yo quiero lograr tal cosa, Hashem. Pero yo sé en mi corazón de que si tú me concedes lo que te estoy pidiendo,
Yo sé que puedo ser malagradecido y sé que cuando me des, no sé, ese dinero que me hace falta, yo sé que que puedo olvidarme de ti, pero aún así te lo estoy confesando y te lo digo porque esa es mi naturaleza. Ayúdame a ser agradecido para cuando yo reciba esa bendición tuya, no me olvide y sea agradecido. Pero tú que sabes mi corazón, sabes que cuando reciba lo que me vas a dar, sé que puede ser que me olvide de ti. Ayúdame a no olvidarme, ayúdame a estar conectado a ti, ayúdame a nutrir mi corazón de esa conexión espiritual. La verdad siempre, la verdad siempre. ¿A quién le vamos a mentir? A Dios. Mejor que sea uno el que confiese, porque es que Él lo sabe. Mejor que sea uno el que confiese su naturaleza. Yo le puedo asegurar que eventualmente el que habla así honestamente con Dios, eventualmente va a ver cómo le empiezan a enviar la ayuda. Y lo empiezan a moldear, lo empiezan a moldear, lo empiezan a moldear. Y la persona lo que dice y lo que vive es lo que es. Con sinceridad, con honestidad. Y cambia, le llega la ayuda. Pero le llega porque fue honesto. Es como un niño pequeño que, no sé, rompe algo en la casa. Una decoración que tenía el padre, la madre. Viene el padre, lo llaman. Ven acá. ¿Quién rompió ese florero? ¿Qué es mejor? El padre sabe quién lo rompió. El padre no es tonto. ¿Qué quiere el padre? Que le diga la verdad. Pero lo está llamando porque quiere disciplinarlo para que el hijo entienda. Está dándole una lección. En el sentido de que va a mostrarle que es misericordioso al hijo. Pero él quiere que su hijo le diga la verdad, que sea honesto. Porque lo que le está enseñando al hijo son los valores de la honestidad. Aunque uno cometa un error, ser honesto. Fui yo, me equivoqué. Quiero cambiar. El padre sabe quién es, pero quiere la honestidad. Es lo mismo con Dios, con Hashem. Dice Rabbi Nachman, sé honesto. ¿A quién vas a engañar? ¿Tú crees que Hashem no sabe tus pensamientos? Que estás pensando en cuanto me dé lo que me haga falta, me desaparezco. Dios lo sabe. Y tú también lo sabes. Lo peor de todo es querernos engañar a nosotros mismos. Hay gente que vive engañándose a sí misma. Vive creyendo engañar a Dios. Están en un trabajo, en una religión, en una relación de pareja, engañándose a sí mismos. Están en una relación, por ejemplo, yo conozco muchos casos que me vienen, gente que viene a verme en las consultas, que están en matrimonio, que el marido que es vago, que es borracho, que no valora a la mujer, que la golpea, que la ofende. O viceversa, la mujer que no quiere al hombre, o que hay traiciones, o que lee esto, y ya eso no hay quien aguante, ya eso está roto hace rato. Nada más Hasbe Shalom, que en muchos casos ocurre y llega eso a un asesinato, pero las personas hace rato que están viendo la verdad, pero no quieren admitirlo. No son honestos con ellos mismos, no entienden de que ahí él va a cambiar, él va a cambiar. Él me dijo que ya esta es la última vez que él va a beber. Él va a cambiar y él me lo prometió. Dice que va a cambiar hace 10 años. Dice que va a cambiar desde antes de empezar el matrimonio o la relación de pareja. Pero usted no sabía que él se daba el trago, que era... Sí, bueno, pero él... Señores, no nos engañemos. La gente no quiere afrontar la verdad. Sea honesto. Lo más importante es la honestidad con uno mismo. ¿Para qué vivir una vida sufriendo, desesperanzado? Viven en religiones también opresivos ahí, ¿no? Amargando a los demás. La honestidad es lo más importante. La honestidad, eso es lo más importante. Esa es la parte más importante. Vamos a dejarlo acá. Con esto voy a hacer una pausa. Y voy a tomar algunas preguntas ahora. Queda acá buen material para hacer 1, 2, 3 videos. Se pueden hacer todavía de Rabbi Nachman y las enseñanzas de este gran sabio. Si Dios quiere, poco a poco vamos a ir hablando. Hay muchos temas para hablar. A mí me gusta ir variando los temas, pero voy a regresar a Rabbi Nachman. Y este es uno de los maestros hasídicos. Son muchas las dinastías de sabios. Si me pusiera a hablar del Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, mucha más sabiduría. Es tanto el saber. Hagamos lo que podamos, poquito a poquito. Vendrá otro maestro a continuar la tarea después que no estemos acá.
Voy a tomar ahora algunas preguntas. Primeramente, como siempre, quiero agradecer a las personas que están conectadas, que están conectados para la transmisión. Como siempre, cada semana, martes y jueves, saben que tenemos transmisiones a las 8 de la noche, hora de Miami. Si Dios quiere, mañana miércoles voy a hacer otra transmisión. Normalmente son martes y jueves, pero voy a tratar de mañana hacer otra, no lo sé todavía, pero probablemente sí, porque les decía que he estado últimamente trabajando muy fuerte en estudios, investigaciones, y no he tenido tiempo de grabar los vídeos que yo normalmente subo al canal, y como no he tenido tiempo por tanto trabajo y estudios, pues voy a tener que hacer otra transmisión mañana, y voy a tratar de encontrar el espacio para dedicar una semana completa, de domingos a jueves, todos los días, una serie de vídeos sobre ciertos temas cabalísticos. Hay un nuevo libro que quiero sacar para estudiarlo con ustedes por aquí, por YouTube, de la Cábala, que es, ya yo he hablado de biografía de los Sadiquín, pero es una obra muy buena porque contiene las biografías de grandes rabinos, las grandes escuelas de la Cábala, los textos principales de la Cábala, fragmentos, enseñanzas, o sea, conceptos muy buenos que, bueno, en algún momento empezaré a hacer esa serie de vídeos. Pero quiero, aunque sea, dedicar una semana completa de intensiva, de profundidad en los estudios de la Kabbalah, cuando, si Dios quiere, ahora a final de este mes o a principio del mes que viene, a ver si se da esa oportunidad de sacar así, aunque sea unos días. No va a ser fijo, pero por lo menos una semana que sea de intensivo, y luego volvemos otra vez 2 veces a la semana. Siempre que aparezca la oportunidad, siempre trataré de traer muchos de estos conocimientos. Quiero ahora darle las gracias otra vez a los que están conectados, y quiero agradecer también a las personas que han estado enviándose de acá, las personas que me apoyan económicamente en mis estudios, la difusión de la Kabbalah, para que así estos encuentros sigan ocurriendo. Bezrat Hashem, gracias de todo corazón a las personas que han estado pues enviando donaciones a acá, etcétera. Agradecer a José Antonio que por la donación que ha hecho, por la sadaká que ha enviado. Bezrat Hashem, shalom y bendiciones. Dice José Antonio, bendiciones para ti y tu familia. Hay otra persona aquí que el nombre no me aparece, el nombre, a ver si veo su nombre completo para decirle, pero empieza como, creo que es Guadalupe, puede ser, pero el chat no me deja ver el nombre completo. También que envió sadaká, dice gracias por orar por mí y toda mi heredad. Familia Hinojosa Domínguez, Ríos Domínguez, hermanos y sobrinos por Jerusalén e Israel también. Muchas bendiciones para usted, para su familia, para la familia Hinojosa Domínguez. Que Hashem les bendiga mucho con aslajá, todas las bendiciones, Bezrat Hashem. Gracias. También Eusebio Carolina dice, difusión de la Torá. Eusebio Carol Matiut Calleja, Santiago. Todas las bendiciones también para usted y para su familia. Por lo que veo es de México también. Saludos. Voy a estar en México en el mes de diciembre 20. Voy a dar un seminario de un día completo, día domingo, de Cábala Maasit, completamente en Ciudad de México. Toda la información ya está en las redes sociales, en el flyer, o puede enviarme un correo electrónico si quiere que le enviemos la información. Diciembre 20. Y voy a estar también en Chile, agosto 30. Barcelona, 22 de noviembre, un seminario de Cábala junto a Francisco y Augusto Marchetti. Vamos a hablar de la Cábala, del árbol de la vida, del tema de la medicina también y la espiritualidad, etcétera. Bezrat Hashem. También aquí, a ver, no puedo leer el nombre, no me parece completo, pero creo que dice Sidlago, creo. Gracias, Shalom, tengo que volver a hacer cita pronto. Creo que Sidlali puede ser. Todas las bendiciones. Gracias por la sadaká que he enviado. Dice Fidelina Garrison. Dice Shalom desde Washington, D.C. Muchas bendiciones para usted y para su familia. Aquí dice Miki7312. Excelente enseñanza, por sobre todo porque debemos derramarnos delante del Eterno. Él nos conoce. La vergüenza quizás es porque no tenemos moldes mentales, pero delante del Todopoderoso y en más a solas podemos llorar, reír, danzar, gritar, hacer silencio. Shalom a todos de Argentina, desde Mendoza. Así es, bendiciones. También dice aquí Al-Ramziah 6732. También bendiciones para esta persona. Eugenia Perla
Sadaká también, gracias, bendiciones. Aris Farah dice: el mérito de Rav Shimshon Haim Nahamani nos proteja y sus enseñanzas de que sigan iluminando, se sigan difundiendo por todo el mundo, como él lo pidió. Dice: esto es de la primera prenda que compraron de una gigantesca producción. Que Hashem la bendiga. Gracias, Besrat Hashem. En mérito de la Sedaká que ha enviado, que el Creador le bendiga con más parnasá, con prosperidad, con aslajá, con éxito y con todas las cosas buenas. Besrat Hashem en todas sus empresas, en todos sus negocios. Y aquí otra vez me pones el comentario que quiere compartir esa bendición. Gracias también. Con mucho respeto y cariño comparto con usted, maestro. Me dice Aris Farah. Muchísimas gracias. Gracias por la Sedaká, gracias por el apoyo. Besrat Hashem, todas las bendiciones y mucha prosperidad, la Jai, todas las bendiciones, Besrat Hashem. Gracias. También Edison Hill, muchísimas gracias, todas las bendiciones. Aris también nuevamente, gracias, bendiciones. Pamela dice: mi Sadaká, gracias infinitas por sus oraciones. Rabino Joel, bendiciones, Shalom. Gracias, Pamela, bendiciones para usted y para su familia. Diana también envía Sadaká, muchísimas gracias, todas las bendiciones, Besrat Hashem. Muchísimas gracias a todas las personas que comentan, que apoyan económicamente mis estudios, la difusión de la Torá. Los sabios siempre enfatizan esto, muy importante, que una persona que apoya a aquellos que estudian la Torá, que difunden las enseñanzas de la Torá, de la Kabbalah, esa persona recibe el mérito del estudio que hace esa persona y recibe el mérito y la bendición por la tarea espiritual que está haciendo esa persona. De hecho, eso es lo que hacen la mayoría o muchos judíos. Hay judíos, por ejemplo, que son exitosos en los negocios, pero no son exitosos con los libros, no leen los libros, o no pueden dedicarse horas quizás a estudiar una yeshiva porque tienen que trabajar, tienen familia. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos dan una donación, una sadaká para los que sí podemos estudiar Torah o los que dedicamos nuestra vida día y noche, todos los días, a estudiar la Torah. ¿Por qué? Porque hay un concepto que tenemos en el judaísmo que dice que el que no puede estudiar, quizás tanto tiempo, sí puede dar una contribución, una sadaká, y ese concepto que tenemos en el judaísmo, el estudio de esa persona cuenta como mérito para el que hizo la donación. A nivel espiritual, la bendición del que la tiene el que está estudiando, si no fuera porque este lo apoyó económicamente, este no podía estudiar. Porque ¿dónde va a sacar el tiempo dónde va a sacar dinero para comprar los libros que son caros? ¿Dónde va a sacar tiempo para el lugar donde estudia? ¿Dónde va a sacar tiempo para poder dedicarse? Porque eso requiere dedicarse en cuerpo y alma si es el camino de una persona. Entonces, en el judaísmo, eso es un concepto que tenemos, que está engranado en todo judío, no importa que sea religioso o no. Porque hay personas que siendo judíos no son religiosos, pero eso no importa, apoyan en la comunidad judía. Entonces, ¿qué hace? No puede estudiar, pero tiene negocio y empresa. Él da un dinero para un hospital, para los estudiantes de la yeshiva, para que puedan estudiar Torah, para una sinagoga. Apoyan, porque en mérito de eso sube un nombre que va a esa persona. Y todo el tiempo que alguien está estudiando, eso va en mérito a esa persona. Así que yo quiero hacer eso presente y agradecer a las personas que han estado enviándose de acá, que apoyan los estudios. Agradecido de todo corazón, porque todo el mérito de mi estudio y de toda la obra espiritual también va a ustedes. Besrat Hashem. Así que muchísimas gracias. Mencionar también aquí a Ceci Sánchez. Dice Ceci: hice la meditación justo cuando recitó la Ketore. Tenía mucha ansiedad y sentí como ese dolor de espalda alta se fue poco a poco. Bendiciones para su familia, por favor. Muchísimas gracias, Ceci, por este testimonio y por la sadaká que has enviado. Todas las bendiciones para ti, para tu familia. Sanación y recuperación completa, refuá shelema y sanación, el zehut y el mérito de Rabbi Nachman de Breslev, que tenemos una velita prendida. Quizás no se puede ver bien por las luces que tengo acá, pero cuando empezamos esta transmisión en vivo, empecé prendiendo una velita a la memoria de Rabbi Nachman de Breslev, que aquí está prendida todavía. Entonces, Besrat Hashem, que en el zehut y el mérito de Rabbi Nachman de Breslev vaya esa bendición para ti, para tu familia, Ceci Sánchez, en mérito de la sadaká que has enviado a Besrat Hashem, con toda la curación, sanación, bendición y aslajá. Y quiero aprovechar y dar una bendición también a todos ustedes que me están viendo, a todos ustedes, a todas sus familias.
las personas que están conectadas, que Hashem les bendiga mucho con aslajá, bendición, prosperidad, salud, recuperación, protección y bendición espiritual, liberación espiritual, en el sejut y el mérito de Rabbi Nachman de Breslev, Besat Hashem, que en el sejut del Sadik, Zehutó y Aleno, que así su mérito sea sobre nosotros, con toda esa bendición de parte del Eterno, Besat Hashem, amén, Ken Yehi Ratzon, Benomar, amén, que todos recibamos refuah shelema, sanación y recuperación completa, bendición, prosperidad y todas las cosas buenas, y digamos todos amén, que cada cual diga amén en sus casas, todas las personas que están conectadas, que digan amén en sus lugares, más de 200 personas, ese amén, para que se afirme así esa bendición y llegue a cada uno de ustedes en sus hogares, a todas sus familias, esa bendición, Besat Hashem, el sejut y el mérito del Sadik, Rabbi Nachman de Breslev, Besat Hashem. Dice, vamos a tomar algunas preguntas más. Muchos comentarios, muchas personas bendiciendo, agradeciendo, dando gracias al Creador, dando gracias a Hashem. Agradecer en todo momento, comentan muchos. Pregunta Brian Rufino. ¿Invocar nuestros muertos o ancestros es bueno o malo? ¿Cómo influyen los muertos en nuestra vida? Bueno, sobre ese tema ya he hecho muchos vídeos. Hay todas unas playlists completas, listas de reproducciones con un montón de vídeos. Los puedes encontrar en este canal, en la lista de reproducciones, de un tema que se habla de espíritus, muertos, apariciones. Pues se habla de todo lo que es el mundo espiritual, los ancestros, la vida después de la muerte, cómo se comunican con nosotros. Entonces, realmente nosotros estamos rodeados de espíritus, porque nosotros somos espíritus. Entonces, constantemente nuestros ancestros están con nosotros. Entonces, ¿cómo nos influyen? Están con nosotros, nos protegen. Lo que la gente cree que son muchas veces ángeles que Dios envía, son muchas veces nuestros familiares. Porque claro, se pueden aparecer como un ángel, lo que sea, pero son familiares que el Creador está enviando. Entonces, constantemente están alrededor nuestro. Si no fuera por los ancestros, no estuviéramos aquí. Biológicamente y espiritualmente estamos conectados a ellos, porque todos estamos conectados a raíces de almas en los mundos espirituales. Entonces, las costumbres nuestras es que en el aniversario del fallecimiento o en una fecha importante o en el cumpleaños, pero mayormente es en el Yortzeit, en el fallecimiento, nosotros ponemos una vela a esa persona, podemos decir salmos a esa persona, podemos decir Kaddish en la sinagoga a esa persona, vamos al cementerio y se hace Kaddish en el cementerio, se hacen salmos para la elevación de la Neshama de esas personas, hacemos una cena, una comida en familia, en amigos, al honor y a la memoria de esa persona. Entonces, nos están influenciando constantemente. Dice el refrán que el muerto pone la mano por el vivo. Cuando nos pasa algo, el que está enseguida clama por nosotros a defendernos son los familiares nuestros que están en el mundo espiritual. No estamos solos. Pero constantemente uno también, como en nuestras prácticas, los recordamos. Hacemos obras en su nombre, les ponemos una velita, hacemos un rezo, hacemos Kaddish. Entonces, incluso no hay un rezo, siempre lo digo. Todo lo que hacemos en el judaísmo depende del mérito de los ancestros muertos. Si no es por los ancestros muertos, no hay nada. Y esto es algo que ni la mayoría de los judíos ni siquiera se dan de cuenta si no es un estudioso de verdad. No hay un rezo que se haga todos los días en la sinagoga, como es la Shemoneh Esrei. Y esa es la Shemoneh Esrei, pero desde antes ya estamos hablando, desde que empieza la tefilá, es en el sejut y el mérito de quién, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? Los ancestros, muertos. Pero para nosotros no están muertos, viven. Entonces no hay una tefilá que no empiece. Y mire cómo empieza la Shemoneh Esrei, las 18 bendiciones. Maguen Abraham, después Maguen Isaac. Y Jacob, está hablando de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. O es que usted que es judío no ha visto la tefilá, que empieza la tefilá pidiendo a Dios en el mérito de Abraham, Isaac y Jacob. Viene la temporada de Sukkot, la Sukkah. Hacemos la Sukkah y cada día de que dura los 7 días estamos invitando a un sadik fallecido, a un antepasado que venga a la Sukkah. Hay diferentes listas que se dan: Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, David, Shlomo. Algunos llaman al espíritu de Rabbi Yosef Nasi, Doña Gracia Méndez Nasi, o a otros antepasados.
Cada día en la Sukkah es llamando a un antepasado, un muerto, pero no están muertos, están vivos. Cuando todos los rezos empiezan desde el principio de los rezos que estamos en el Sidur, empieza con el fragmento de la Mishnah, fragmento hablando de que la bendición de Birkat Kohanim, que Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés, a Aarón, que bendijese. ¿Quién es Aarón? Un muerto, un antepasado. Nosotros no hacemos nada si no es por los antepasados, que constantemente los estamos mentando. Moisés, Abraham, son muertos, estamos mentando muertos todo el tiempo. Y cuando uno menta un muerto, lo está invocando, por si no lo sabía. Por eso mejor mentar a los grandes tzadikim y no, como siempre digo, dejarse de mencionar el nombre de demonios y de cosas como esa. Mencionen los nombres de los tzadikim, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Shlomo, pero cada vez que decimos un nombre lo estamos mentando, estamos invocando. Su mérito, su bendición, su energía siempre nos acompaña. Sin eso no hay nada. Son ellos los que Dios pone para que hagan todo. Lo que pasa es que son conocimientos profundos que la mayoría de gente no sabe. Entonces hay que decirle, bueno, es que Dios te está hablando, que Dios hizo una cosa, algo por ti, que los ángeles vinieron, pero los que vienen son ellos. Esos son los ángeles que hay. Y hay seres, hay espíritus que tienen un nivel de tal elevación y tal luz que son como ángeles, más poderosos que ángeles. Por eso es que todo eso lo estudiamos profundamente en la Kabbalah. Enoc es uno de ellos. Se transformó en un ángel. Elías es otro. Y todos tenemos el mérito de, en un momento nos transformaremos en ángeles de ese gran nivel espiritual. Entonces, sin los ancestros no hay nada. Y cada vez que uno dice el nombre de un ancestro, lo está invocando. Abraham, Moisés, David, Salomón, etc. Dice, tomaré 2 preguntas más. Son muchas preguntas. Obviamente no puedo llegar a todos. Pero tomaré 2 o 3 preguntas más. Dice... mira, aquí la persona que dice, hoy es Rosh Hodesh, además la Ilulá de Aarón a Cohen, que su mérito nos alcance. Besat Hashem, mira, hablando de Aarón, nada de lo que uno dice, nada es por gusto. Cuando uno dice un nombre muchas veces es porque la energía está. Hablando de Aarón, ahí está la energía y la bendición Besat Hashem de Aarón. Aarón a Cohen, Ben Amram, Sejutu y Agen Aleno, Besat Hashem, toda la bendición. Hay personas agradeciendo también, toda Rabá. ¿Qué libro de Rabbi Nachman de Breslev recomendaría leer? La obra, hay muchos libros, pero realmente la obra principal de Rabbi Nachman de Breslev es Likutei Moharan. Likutei Moharan es la obra de Rabbi Nachman. Son varios volúmenes, pero se puede conseguir en español en un volumen condensado. Y la otra obra que yo recomendaría es el diario espiritual de Rabbi Natán de Breslev, el discípulo de Rabbi Nachman. Hay más libros de Rabbi Nachman, por supuesto, pero son las 2 obras claves, diría. Dice una persona acá, mañana miércoles juega Argentina-Inglaterra. Sí, yo la verdad es que normalmente yo no tengo tiempo para ver televisión, para ver nada, no sigo, o sea, hace muchos años que me dejé de ver nada, porque igual en la yeshiva en Israel no hay televisión, en ninguna casa de judío ortodoxo hay televisión, pero después de mucho tiempo, sí que vi la final del mundial, la vimos en la yeshiva, buscamos una laptop, no sé, y en Israel ponían los televisores en la calle y la gente iba y veía el mundial. En Israel es grande el tema del mundial. Y bueno, en estos días he visto 2 partidos del fútbol, del mundial, después de tantos años del último mundial, nada más vimos la final, fue lo que yo vi, y fue porque cuando fue en Qatar, muchos amigos míos de la yeshiva en Israel, de Jerusalén, fueron a Qatar a ver el mundial, y bueno, la yeshiva, entonces, en Israel es algo grande, y van 3 partidos que veo ahora, porque igual yo no tengo mucho tiempo para ver nada, ni para hacer otra cosa que no sea lo que hago cada día espiritualmente, pero sí vi el partido de Argentina. Creo que he visto 3 partidos, sí. Vi mañana va a jugar Argentina, así que lo veré y veré la final si Dios quiere.
A veces también uno tiene que desconectar, no sé, como le digo, la Kabbalah es vivir la vida, señores, no es, o sea, no es otra cosa, es simplemente ser buen hijo, buen hermano, buen padre, buen amigo, buen vecino, es simplemente eso. Antes, los cabalistas, nadie sabía quién era un cabalista, nadie, porque no existe. Por ahí hay gente que viene a ver y me dice, yo soy cabalista, me dice la gente, o se anuncian, yo soy no sé de cosas, como una etiqueta, ¿no? Yo pertenezco a los cabalistas, eso no existe, eso no es un título, eso no. Hoy todo el mundo se pone un título, ¿no? Cabalista, cabalista, pero antes nadie sabía quién estudiaba Kabbalah. Nadie se llamaba cabalista tampoco. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sencillamente es así, hay que vivir la vida normal, tranquilo. Si le gusta el fútbol, ve el fútbol. Si le gusta el ajedrez, ve el ajedrez. La vida es normal. Hay que disfrutar también de las cosas. En el otro, hace días que quiero, en el otro canal de YouTube, porque saben que hay 2 canales más, que casi que no me alcanza el tiempo para transmitir por allá, porque hay tanto que quiero hablar y no me alcanza el tiempo, la vida para todo lo que quiero hacer. La persona que está preguntando aquí sobre el tema de desarrollo personal, ¿no? Porque todo lo que he hablado aquí suena también un poco a desarrollo personal. Así es la Hasidut, es práctica. Pero sí que en el otro canal de YouTube, que es Joel Ben Javid Blogs, quiero hacer una serie de vídeos sobre ese tema, ¿no? Espiritualidad y desarrollo personal, etcétera. Solo que no he encontrado el tiempo. Hay vídeos ya publicados, etcétera, pero eh, ojalá que encuentre la oportunidad también para sacar materiales ahí. La persona que pregunta aquí cómo meditar, José, pues hay muchos vídeos ya en este canal haciendo meditaciones. ¿Cómo meditar? Eso es poner manos a la obra. Busque los vídeos, ponga Joel Benjavín meditaciones, el vídeo que le salga ahí, póngase junto conmigo a hacer lo que yo estoy haciendo en el vídeo. Así es como se medita. Primero se imita lo que el maestro va a hacer y por ahí empieza. Y luego hay meditaciones un poco más avanzadas que están en la escuela online, en mi escuela online, joelbenjavi.org, escuela online. Hay una lista de reproducción con una serie de meditaciones que ahí también las podrá encontrar. Muchas también están en YouTube, están gratuitamente, etc. Pero sí hay algunas que no están en YouTube. Saludos a todos desde Kansas City. Saludos desde México, Brasil. ¿Cuál es la reparación para hacer el batalá? Pregunta José Olivares. Hacer el tikkun de Rabbi Nachman, esa es la reparación. El tikkun de Rabbi Nachman, así es como se repara eso. Hacer el batalá. Con el tikkun de Rabbi Nachman de Breslev. A ver. Saludos de Colombia, Baja California, Argentina, Panamá, Costa Rica. ¿Cuándo viene a Colombia? Bueno, cuando me inviten a todos esos lugares que voy, no es porque yo quiera ir, es porque las personas en esos lugares organizan un evento, organizan una conferencia y me invitan para que vaya. Porque yo no conozco a nadie en esos lugares, en esos países. Es porque las personas de allí se juntan, tienen experiencia organizando eventos, conferencias y pues entonces me invitan. Cuando voy a Colombia, bueno, si me invitan, si hacen un evento, si hay personas que se juntan y organizan algo, pues yo encantado de ir a Colombia o a cualquier país del mundo. Igual, tanto presencial como online, porque también he dado algunas conferencias online para personas y grupos en otros países por Zoom. Entonces, yo encantado. Mientras hay una persona que son los que se juntan, organizan y preparan todo, tienen experiencia, pues yo encantado de poder visitarles. Jimena también, un saludo desde Chile, desde Buenos Aires, bueno, pues muchos lugares, desde Houston. Muchas bendiciones para todo. Bueno, con esto vamos cerrando la transmisión del día de hoy.
agradeciéndoles a todos por la atención. Gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias a las personas que han estado apoyando también, Sadaká, mis estudios. Que Hashem les bendiga mucho a todos ustedes, a sus familias, y con la bendición del Eterno nos vamos a ver el jueves, pero les dije que es probable que mañana haga otra transmisión. No lo sé todavía, porque les digo que he estado con mucho estudio en estos días. Si puedo grabar un vídeo, subiré un vídeo, pero si no me alcanza el tiempo, pues trataré de hacer otra transmisión, quizás un poco más corta, porque llevamos ya casi 1 hora y 50, 2 horas, entonces sería una exigencia mucha para mí, pero voy a tratar de salir mañana también a las 8 de la noche, hora de Miami, con una transmisión, y el jueves también. Mañana será otro tema, no va a ser igual. Seguro que voy a hablar de espíritus, demonios, cosas como esa, porque siempre hay muchas enseñanzas, son muchos los libros. Entonces voy cambiando los temas. Seguro que mañana puede ser que salga con ese tema de las espiritualidades. Tomaré preguntas de ustedes, los que tienen ese tipo de situaciones. Vamos cambiando. Será una sorpresa para mañana y para el jueves. Gracias a todos, todas las bendiciones, que Hashem les bendiga mucho, todas las lajá y todas las bendiciones. Siempre están en mis oraciones, todos ustedes y su familia, siempre oro. Son muchas personas, no sé todos los nombres de ustedes, pero siempre le pido a Dios por cada uno de mis estudiantes, por cada uno de mis seguidores, por la gente que ve los vídeos, por la gente que me apoya, mis estudios. Así que están en mis oraciones, en mis plegarias, y les pido que me mantengan también a mí en sus plegarias. No solo que yo oro por ustedes, oren también por mí, para que Hashem me dé la fuerza para poder seguir llevando esta obra, esta enseñanza espiritual por el tiempo que Él determine. Gracias de todo corazón. Shalom y bendiciones.